Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase sobre la Confesión de Fe de Westminster. En esta noche, esta es la clase número 5. Vamos a estar estudiando capítulos 8 y también espero el capítulo 9 de la Confesión. Y el capítulo 8 tiene que ver con Cristo el mediador. Así que vamos a entrar directo aquí a la confesión. Cristo el Mediador, capítulo 8, sección 1. Y dice así: agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, sacerdote y rey, la cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien desde toda la eternidad Dios le dio un pueblo para ser su simiente, y para que en el tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Muy bien. Algo importante que debemos entender de la confesión de fe, que hay varios temas que se van repitiendo una y otra vez de diferentes formas. Entonces, la mayoría de los puntos de esta primera sección, por ejemplo, hablar de los oficios de Jesús como profeta, sacerdote y rey, más adelante la confesión va a profundizar en cada uno de esos puntos. Lo mismo con los temas de justificación, santificación, todo esto se va repitiendo y explicando de diferentes formas. Bueno, y eso en parte porque toda la Biblia finalmente está unida, una cosa va conectada con la otra, la teología sobre Cristo está conectado con la santificación y con todo lo demás. Entonces eso es importante entender cuando vamos viendo la confesión porque hay varios temas, la soberanía de Dios, la salvación, tantas otras cosas que vamos a ver una y otra vez. Y como vimos la semana pasada, si no me equivoco, estuvimos hablando del pacto de gracia. Y acá vemos otra vez, Cristo es el mediador de ese pacto de gracia. ¿Se acuerdan que Adán representaba al pueblo, a su pueblo? Finalmente Adán representaba a los suyos y es por eso cuando él pecó, todos pecamos. En cambio, Cristo representaba a su pueblo. Entonces todos los que están en Cristo reciben, es imputada la obediencia de Cristo a nosotros. Entonces, por eso hablamos de Jesús como el mediador de este pacto de gracia. Y como ya mencioné, tiene estos tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Cristo por su obediencia compró para sí un pueblo, y ese pueblo es la iglesia, somos nosotros. Entonces ese es el punto número 1. Ahora vamos a ver el punto número 2 de la confesión, capítulo 8. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de la misma sustancia igual con el Padre, cuando llegó a la plenitud del tiempo, asumió la naturaleza humana, con todas sus propiedades esenciales y con sus flaquezas comunes, pero sin pecado. Fue concebido por medio del poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la misma sustancia que ella, de tal manera que dos enteras, perfectas y distintas naturalezas, la divina y la humana, fueron unidas inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Dicha persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero con todo, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Cuando estaba preparando un poco para este tiempo, estaba meditando un poco sobre este punto número 2, porque
Si consideramos por un momento las preguntas importantes de la vida, quizás la más importante es, ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta más importante que cualquiera de nosotros podemos hacernos. Y en este breve párrafo, creo que hay una de las respuestas más profundas que podemos encontrar a esa pregunta, donde podríamos pasar mucho tiempo en cada una de las frases que encontramos en este párrafo. Habla de manera muy resumida muchas de las verdades profundas de la cristología, muchas de las verdades profundas de quién es Jesús. Y obviamente no vamos a entrar en todos estos detalles. Solamente mencionar que este punto número 2 vale la pena meditar y profundizar sobre este tema, mucho más de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pero solo unos puntos. Jesús es eternamente el Dios hombre, ¿cierto? Es totalmente Dios, totalmente hombre. Fue concebido por medio del poder del Espíritu Santo en la vientre de la Virgen María y de la misma sustancia que ella. Y eso lo dicen porque, bueno, hay mucha confusión sobre este tema, sobre la naturaleza divina y humana de Jesús. Pero este punto de la confesión en gran detalle se preocupa de enseñarnos y darnos a entender que Jesús es realmente hijo de María y también realmente hijo de Dios. Entonces, aquí vemos un gran misterio que son las dos naturalezas de Cristo. Cristo no es dos personas, Cristo es una persona, pero esa persona tiene dos naturalezas. Eternamente tenía una naturaleza divina, pero en un momento determinado, cuando Cristo entra en la historia, en la encarnación, asume, aparte de su naturaleza divina, una naturaleza humana. Esto se conoce en el término teológico, es la unión hipostática. Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Y dice que son una sola persona sin conversión, composición o confusión. Y más que nada entendemos acá que la naturaleza divina y humana fueron unidas inseparablemente en una sola persona, pero no hay una están juntos pero no revueltos, podríamos decir. Tiene dos naturalezas Jesús, pero también hay la distinción entre esas dos naturalezas. Y entonces eso es lo que nos describe en esta sección, que es Jesús, el Dios hombre. Qué increíble que después de darnos toda esta presentación de quién es Jesús, no sé si han ido a veces a alguna conferencia, algo así, y se para una persona adelante y tiene una lista de credenciales, ¿cierto? Va a hablar tal persona, estudió en este lugar, escribió este libro, hizo esto. ¿Qué mejor presentación podría haber que esto? Jesús, Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, eterno Dios, de la misma sustancia del Padre. Todo esto y termina diciendo que este Cristo es mediador entre Dios y el hombre. Este Cristo es el que Dios nos ha dado como mediador. ¡Qué increíble! Que Jesús es nuestro mediador. Ahora, el párrafo número 3, vamos a seguir acá en esto, dice, el Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina, fue sobremanera santificado y ungido con el Espíritu Santo, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento, pues agradó al Padre que en él morase toda la plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, lleno de gracia y de verdad,
él estuviese completamente apto para ejercer el oficio de mediador y fiador. Él no tomó este oficio por sí mismo, sino que fue llamado por su Padre para ello, quien puso todo poder y juicio en sus manos y le dio el mandamiento de ejecutar los mismos. Entonces, aquí nosotros, me parece que el enfoque principal de, esta sección es que vemos que Jesús fue finalmente enviado por el Padre y en su ministerio acá en la tierra, él se sometía al Padre. Ahora esto trae mucha confusión porque personas dicen, pero ¿cómo si es Dios? ¿Cómo Jesús, por ejemplo, cómo Jesús oraba al Padre? Si el Padre es Dios, Él es Dios, pero vemos que Jesús en su naturaleza humana se sometía a Dios, no era un ateo, en otras palabras. Si Jesús no dejó de ser Dios, pero en su naturaleza humana se sometía al Padre. También vemos en el propósito eterno de Dios, en el plan de redención, en la Trinidad económica, como se conoce, el Hijo se somete al Padre. El Hijo es enviado por el Padre en esta misión y eso lo dice muchas veces las Escrituras, finalmente. Y ahora, ¿cómo entendemos esto si entendemos que el Dios Trino hay una igualdad en la Trinidad, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son jerárquicamente inferiores unos a los otros. Pero debemos entender que eso es ontológicamente, no son inferiores. Pero en el propósito específico de Dios de redimir a la humanidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo asumen diferentes roles. Entonces, en este caso, el Hijo es enviado por el Padre para efectuar la redención, ¿cierto? Y después el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo. Entonces tenemos esa dinámica en la Trinidad económica, pero eso no es una inferioridad ontológica o esencial, podríamos decir. Todo eso quizás puede sonar un poco confuso, pero el punto principal acá es que Cristo fue llamado y enviado por el Padre. Ok, vamos con el punto número 4. Y solo recordarles, como siempre, si tienen alguna pregunta, algún comentario en el camino, pueden ir escribiéndolo. Cada cuantos minutos voy a estar revisando ahí y podemos parar y ver los comentarios también. La idea es que esto pueda ser también dinámico. Entonces, vamos con el punto número 4. Dice, el Señor Jesús emprendió este oficio de muy buena voluntad y a fin de que lo desempeñase, nació bajo la ley, la cumplió perfectamente, padeció inmediatamente los más crueles tormentos en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, pero no vio corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en el que sufrió, con el cual también ascendió al cielo. Y ahí está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, y al fin del mundo retornará para juzgar a los hombres y a los ángeles. Vemos acá varias cosas muy importantes. Número 1 nos dice que Jesús nació bajo la ley y fue obediente a la ley, la cumplió perfectamente los mandamientos de Dios cuando vino a la tierra. Ahora es importante entender que Jesús no nació con una naturaleza pecaminosa como nosotros,
y aún así fue obediente a la ley. Y también es algo muy importante acá, tiene que ver con la manera que Jesús entra a la humanidad y no entra desde una perspectiva de comodidad. No es como esos políticos, ¿cierto? Que van, ¿cierto? A sacarse una foto haciendo algún tipo de ayuda en la comunidad, ¿cierto? Agarran una pala por 5 minutos, se sacan la foto y se van. La encarnación no era eso. No era Dios bajando, sacándose la foto y volviendo al cielo simplemente. Sino que Jesús entró a la humanidad, nació en un establo, nació entre caca de animales, finalmente, y conoció el sufrimiento, conoció la pobreza, conoció las dificultades. Y no solo eso, murió de manera cruel y terrible. Su muerte en la cruz realmente fue sufrimiento real, no era un show, no era simplemente la apariencia, sino que Jesús realmente sufrió, y más de lo normal incluso, considerando el hecho de que Él cargaba los pecados de todos nosotros en sus hombros. Entonces, Jesús conoció mejor que cualquiera de nosotros lo que es sufrir, lo que es el sufrimiento y ser parte de la humanidad en ese sentido. Entonces esto es algo muy importante. Y después de eso resucitó de los muertos. Y quiero detenerme un poco en este punto porque es muy importante. Y es un punto que muchos cristianos, incluso hoy en día, no entienden muy bien. Hay mucha confusión sobre el tema de la resurrección. Entonces, ¿cierto? La confesión dice, fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, pero no vio corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en el que sufrió, con el cual también ascendió al cielo y ahí está sentado a la diestra del Padre. Esto es muy importante. Jesús, ¿cierto? Él sufrió con su cuerpo humano y ese mismo cuerpo después fue resucitado. La resurrección de Jesús no era simplemente una resurrección espiritual. Su cuerpo realmente resucitó. El cadáver ya no estaba en la tumba estaba vacía. Y no solo eso, sino que ese mismo cadáver, ese mismo cuerpo resucitado, después ascendió al cielo. Cristo hoy en día está en el cielo con un cuerpo humano. Y es el mismo cuerpo que estaba clavado en la cruz. Recuerden que Tomás, ¿cierto? Dijo, no voy a creer hasta no ver los hoyos en sus manos y pies y su costado. Y después Jesús le mostró, ahí estaban los hoyos. Esas mismas manos con las marcas de los clavos, esas mismas manos están en el cielo hoy día. La encarnación no fue algo temporal. Jesús no, y esto es increíble cuántos cristianos no han pensado en este asunto. De hecho, estaba hablando con alguien hace unos días que están metidos en una doctrina bien extraña donde ellos no creen en la resurrección, finalmente. Creen que Cristo, la resurrección de Cristo finalmente fue espiritual. Ahora esta persona tenía una versión, porque, o sea, esto no es algo nuevo. Los teólogos liberales alemanes del siglo pasado, y los últimos 200 años han estado enseñando que no, realmente la muerte, la resurrección de Cristo no era física, no es que realmente resucitó de entre los muertos. Hace muchos años escuché un debate
entre un cristiano y una de estas personas y él decía, no, no es que Jesús resucitó, pero fue espiritual. No es que físicamente resucitó, pero el cristianismo siempre ha enseñado que Jesús resucitó físicamente, realmente, de entre los muertos. Y que ese cuerpo resucitado está a la diestra del Padre. Porque Cristo, su encarnación no fue temporal. Cristo eternamente es y eternamente será el Dios hombre. Eternamente Cristo es humano. Es nuestro hermano mayor, ¿cierto? Y Él, esa resurrección física, ¿por qué es tan importante? Porque algunos quizás dicen, ya, pero, ok, físico, espiritual, ¿cómo es el cuerpo de Jesús? No sé, ¿a quién le importa finalmente? Con tal de que todavía existe, ¿por qué vamos a empezar a discutir por pequeñeces? Unas personas, ¿no? Pero esto no es una pequeñez. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Jesús es el primogénito de la resurrección. Colosenses nos dice que Jesús es el primero, el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Significa tal como Jesús resucitó. Si nosotros somos de Cristo, si nosotros estamos en Cristo, nosotros también vamos a resucitar como Él. Su resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Él va delante de nosotros, antes de nosotros, para mostrarnos que algún día la muerte realmente va a ser derrotado y que nosotros, al fin, en la segunda venida de Cristo, físicamente vamos a resucitar. No vamos a flotar en las nubes del cielo como fantasmas por la eternidad. Eso no es doctrina cristiana. Eso es pensamiento gnóstico, eso es pensamiento de los griegos, que pensaban que el mundo material era malvado y que lo único verdaderamente bueno era lo 100% espíritu. Pero no, la futura existencia que Dios tiene guardado para su pueblo es una existencia física, material. Nuevos cielos, nueva tierra es el lenguaje que usa las Escrituras. Entonces hay una recreación y una realidad física. Tal como Jesús físicamente resucitó, como primogénito de la resurrección, eso es la garantía de nuestra resurrección. Entonces, por eso es tan importante esto. Y es por eso que Pablo lo enfatiza tanto en 1 Corintios 15. Dice, si la resurrección de los muertos, si Cristo realmente no resucitó, estamos muertos en nuestros pecados. Mejor vamos, tomemos, bebamos, hagamos cualquier cosa total. Mañana vamos a morir igual. Pero la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. La resurrección física de Cristo y el hecho que Cristo es el Dios hombre físicamente es hoy día a la diestra del Padre. ¡Qué increíble! Entonces, esta es una verdad muy central y muy importante para nosotros como cristianos. Y es una verdad no negociable. Si alguien no cree esto, no es cristiano. Así de sencillo. No, y eso no lo digo con ningún gozo ni ánimo de insultar. Si alguien no cree en la resurrección física de Cristo, si alguien no cree que el cuerpo de Cristo en este momento está en el cielo, no es cristiano. Ese es el consenso de todas las ramas del cristianismo en la historia de la iglesia. Y es por eso que la confesión es tan claro en este punto. Por eso dice, ¿cierto?, que resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en el que sufrió, con el cual también ascendió al cielo. Entonces la confesión es muy específico. No dice simplemente resucitó y nosotros podemos interpretar resucitar de la manera que eso nos da la gana. No, Jesús resucitó con el mismo cuerpo, la tumba estaba vacía, y ese mismo cuerpo ascendió a la diestra del Padre.
Ok, vamos con el punto número 5. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, el cual ofreció a Dios una sola vez por el eterno Espíritu, ha satisfecho completamente la justicia de su Padre. Y ha comprado para todos aquellos que el Padre le había dado, no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. La obra de Cristo pagó el precio total de nuestros pecados. Pagó por los pecados, y aquí es específico, y más adelante la confesión va a entrar un poco más en detalle. No pagó por los pecados de todos, sino pagó por los pecados de quienes el Padre le había dado, por su pueblo escogido, por su pueblo predestinado. Pagó el precio de su redención, de ese pueblo. Y en esto somos reconciliados con Dios. La relación con Dios se abre otra vez. Porque cuando estábamos muertos en nuestro pecado, estábamos espiritualmente muertos, no estábamos conectados con Dios, no estábamos en relación con Dios. Pero Cristo murió para que pudiésemos ser reconciliados a Dios. Pero no solo reconciliados, y esto es increíble, sino que también la confesión nos dice, aparte de esa reconciliación, que ya sería, si fuese solo eso, ya sería increíble, pero aparte de eso, como hijos de Dios tenemos una herencia eterna. Hay una herencia que Cristo procuró por nosotros, que Cristo compró para nosotros en el reino de los cielos. Entonces somos reconciliados con Dios y tenemos una herencia eterna por la obra de redención que efectuó Cristo. Punto número 6. Aunque la obra de redención no fue realmente efectuada por Cristo, sino hasta después de su encarnación. Sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de ello fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas, sucesivamente desde el comienzo del mundo, y por aquellas promesas, tipos y sacrificios en los cuales Cristo fue revelado y dado a entender como la simiente de la mujer que había de aplastar la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde el principio del mundo, siendo él mismo ayer, hoy y por siempre. El punto que mencioné, hay varios puntos que se van repitiendo. Este punto particular tiene que ver con el hecho, algo que igual hablamos un poco en el tema del pacto de gracia, que el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, compró la redención no solamente para su pueblo presente o vivos en su tiempo, sino también hacia el futuro. Compró nuestra redención que vivimos miles de años después de Cristo, pagó por nuestros pecados aunque no habíamos nacido en la cruz. Pero no solo eso, también pagó por los pecados pasados. Pagó por los pecados de aquellos que vivían en tiempos del antiguo pacto, finalmente. Y aquí la confesión, entre los versículos que tiene, hay uno que es muy importante en esto, que es Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿qué nos está enseñando este pasaje? Que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, propiciación es una palabra bien técnica que tiene que ver con pasar por alto
la ira finalmente o redirigir la ira. Entonces, en vez de la ira de Dios caer sobre nosotros, como era merecido por nuestros pecados, cayó sobre Jesús en nuestro lugar. Entonces, ¿y esto por qué lo hizo? Para manifestar su justicia. ¿A qué se refiere a manifestar su justicia? Se refiere a que alguien tenía que pagar por el pecado. No podía, la deuda no podía simplemente quedar ahí. Dios no podía simplemente ignorar el pecado y decir, no se preocupen chiquillos, no hay problema, por esta vez lo dejamos hasta ahí. No, Dios es un Dios justo. Y después dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Qué significa eso? Que en el Antiguo Testamento a los santos como, ¿cierto? Como Enoc, o como Set, o como Noé, o Abraham, o David, Jesús y Dios pasaron por alto los pecados de ellos, no los contaron contra ellos. ¿Por qué? Porque Jesús en el futuro iba a nacer para pagar la deuda de David, de la misma manera que Jesús pagó tu deuda y mi deuda en esa cruz. ¿Y a fin de qué? A fin de que Él sea justo, que Dios sea justo y Él que justifica. Y esto es una paradoja, porque si Dios, por ejemplo, simplemente castigara el pecado y todos recibimos lo que merecemos, Dios sería justo. Pero no sería el que justifica, no sería el justificador, solo sería justo. Por otro lado, si Dios hubiera perdonado todos nuestros pecados y decir, mira, no importa, Dios sería el que justifica o el justificador, pero no sería justo. Pero al entregar a Cristo como sacrificio, como propiciación, Dios es justo y justificador al mismo tiempo. Puede ser las dos cosas, porque el precio del pecado realmente fue pagado y fue pagado para todo su pueblo escogido antes de la fundación del mundo. Pasado, presente y futuro. Ese es el punto central de este punto en relación al pueblo de Dios. Entonces vamos con punto número 7 ahora. En la obra de mediación, Cristo actúa según ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de cada una. Sin embargo, en razón de la unidad de la persona, aquello que es propio de la naturaleza, algunas veces en la Escritura se le atribuye a la persona denominada por la otra naturaleza. Que esto es un punto interesante. Entendemos que Jesús, ¿cierto?, tiene dos naturalezas, pero es una sola persona. No podemos hablar de Jesús como si fuera dos personas en ese sentido. Entonces, por eso, aunque, ¿cierto?, Jesús en la cruz, su naturaleza humana fue la que sufrió, sería correcto decir en un sentido que Dios murió en la cruz. Aunque propiamente su naturaleza divina, Dios no puede morir en cierto sentido, no puede dejar el universo, si Dios muere se desarmaría, pero no podemos al mismo tiempo hablar de Jesús de manera esquizofrénica, como si, porque es una sola persona, no es dos personas. Finalmente, tiene dos naturalezas, pero es una sola persona. Entonces es importante no descuidar esa unidad de la persona de Jesús. Aunque reconocemos las funciones de sus dos naturalezas al mismo tiempo. Muy bien, vamos a punto número 8. Cristo aplica y comunica la redención cierta y eficazmente a todos aquellos para quienes la ha comprado.
intercediendo por ellos y revelándole los misterios de la salvación. Y en y por la palabra, persuadiéndolos eficazmente por medio de su espíritu para creer y obedecer, y gobernando sus corazones por medio de su palabra y de su espíritu. Venciendo a todos los enemigos por medio de su gran poder y sabiduría, de tal manera y forma que concuerdan con su maravillosa y inescrutable dispensación. Muy bien, este último punto nos enseña que Cristo no solo procuró, no solo compró nuestra redención, sino también activamente la aplica a nosotros. Está sentado hoy a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Cristo está orando por nosotros a la diestra del Padre. Cristo no está aburrido en el cielo. Cristo está intercediendo por nosotros. Y sigue obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, por medio de palabra y espíritu. Es como Jesús, porque, y esto es muy importante, Cristo está gobernando, Cristo se sentó en su trono y está gobernando desde el cielo. Cristo ya es rey y ya está sentado en su trono gobernando sobre su pueblo por medio de su palabra y de su espíritu, como nos dice la confesión. Y finalmente, por medio de su iglesia, obrando en el poder del Espíritu, está activamente derrotando a sus enemigos aquí en la tierra. Durante esta dispensación, durante esta era de la iglesia, antes de su segunda venida, Jesús está derrotando a sus enemigos por medio de la iglesia. Está conquistando este mundo por medio del Evangelio, con la espada que sale de su boca, que es la Biblia. Ahora es interesante este punto porque aquí nos entramos un poco en el tema de la escatología, que es algo que los que me conocen saben que es un tema que me interesa mucho. Y justamente esta última parte de este punto, venciendo a todos sus enemigos por medio de su gran poder y sabiduría, es un elemento extremadamente escatológico. Y más aún cuando vemos los versículos que se asocian, porque en este punto 205 nos manda al Salmo 110. Y el Salmo 110 es sumamente importante, porque dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿qué significa esto? Jehová dijo a mi Señor, ¿cierto? Eso se refiere a que Dios Padre le dice al Hijo, ¿y qué le dice Dios Padre al Hijo? Le dice, siéntate a mi diestra. Y esto tiene que ver con la ascensión de Cristo. Creo que es Hechos 13:33. De hecho, hace esta conexión directa. Dice que el Hijo está sentado a la diestra de Dios y cita este pasaje. Entonces, esto se cumplió cuando Jesús ascendió al cielo. ¿Y hasta cuándo va a estar ahí? Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús va a estar sentado a la diestra del Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que sus enemigos son derrotados. Eso es lo que nos enseña el Salmo 110. Y si es que no nos queda tan claro, otro pasaje que nos explica esto es Hebreos capítulo 10, versículo 12. Y versículos 12 y 13 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, ¿dónde está Cristo? Está a la diestra de Dios. Después de haber ofrecido ese un solo sacrificio, ascendió a la diestra de Dios y ahí está esperando hasta que sus enemigos sean destruidos. Entonces,
eso es lo que nos enseña este pasaje. Y fíjense el segundo versículo que ponen acá es 1 Corintios 15, 25 y 26. Dice, porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Nos está enseñando que Cristo está reinando hoy en día, seguirá reinando a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Él no lo va a hacer personalmente, lo va a hacer por medio de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, por la predicación del Evangelio, por el avance del reino de Dios en el mundo, por la palabra y el Espíritu, va a derrotar a todos los enemigos de Cristo antes de que Él vuelva. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, todos sus enemigos van a ser derrotados antes de su venida, pero el último, la muerte, Jesús va a venir y personalmente derrotar a ese enemigo. Eso es lo que nos está enseñando 1 Corintios 15, 25 y 26. Entonces es un elemento muy postmilenial, podemos usar esa terminología escatológica. Esto nos habla de la victoria de la iglesia de Cristo por medio de la palabra y del Espíritu, y que esto Cristo lo está efectuando a través de su reinado mediatorial en este momento a la diestra del Padre. Varios muy importantes encontramos en esta sección. Muy bien, vamos a ir al próximo capítulo ahora, al capítulo 9, sobre el libre albedrío. Entonces, vamos al capítulo 9, el libre albedrío. Punto número 1. Dios ha dotado a la voluntad del hombre con aquella libertad natural, de modo que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal, por alguna necesidad absoluta de la naturaleza. Entonces, este es un punto, en este punto inicial sobre este tema del libre albedrío, obviamente el concepto de libre albedrío que se maneja en la confesión no es la misma que se maneja de manera popular hoy en día. Popularmente se cree que el libre albedrío es una libertad donde el hombre siempre puede escoger lo bueno o lo malo. Y como vamos a ver, el hombre no puede hacer eso por ciertas razones, pero este punto número 1 se refiere al hecho de que el hombre en su estado original, en su esencia humana, tenía una voluntad libre. No estaba obligado a hacer el bien o el mal por alguna necesidad de naturaleza. Ahora, en este sentido estamos hablando de lo que es propio de ser humano. Posteriormente, ahora vamos a hablar de la naturaleza pecaminosa, pero la naturaleza pecaminosa no es esencial a lo que significa ser humano. Como ya mencioné, Jesús realmente fue ser humano, pero no tenía una naturaleza pecaminosa. Y algún día nosotros, después de la resurrección final, estaremos en la eternidad y no vamos a tener una naturaleza pecaminosa, pero aún así seremos humanos. No vamos a dejar de ser humanos en ese sentido. Entonces, la naturaleza pecaminosa no es esencial ontológicamente a lo que es ser humano, pero sí es característico, como vamos a ver, de todos los hombres caídos en Adán. Entonces, el primer punto habla de lo que es esencial de ser humano, no necesariamente de la situación actual. Ahora, el punto número 2 es un poco más específico. Y dice, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y el poder para desear y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Pero no
pero esta inocencia era mutable, de tal manera que podía caer de ella. Entonces, San Agustín usaba esta frase en latín, ¿cierto? Posse non peccara. Adán y Eva eran posse non peccara. Eso significa que tenían la habilidad de no pecar. La habilidad de no pecar, posse non peccara. Pero también eran posse peccara. También tenían la habilidad de pecar. Entonces Adán y Eva podían pecar o podían no pecar. Tenían esas dos habilidades. Y eso es finalmente lo que nos está diciendo este punto número 2. Ahora punto número 3. El hombre, mediante su caída en el estado de pecado, ha perdido totalmente toda capacidad de querer algún bien espiritual que acompañe la salvación. De tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Ahora vamos al punto importante, porque Adán y Eva podían pecar, podían no pecar, y pecaron, cayeron. Y como resultado de esa caída, ahora Adán y Eva perdieron ese posse non peccara. Los descendientes ya perdieron esa habilidad de no pecar. Ahora solamente sus descendientes pueden pecar. Y el hombre todavía nace libre en el sentido de su voluntad, que en otras palabras el hombre hace lo que quiere hacer. El hombre hace su voluntad. Pero lo que desea hacer en su naturaleza pecaminosa es solo pecado. Ese es el gran problema. Entonces, ahí tenemos pasajes importantes asociados con este punto, como Romanos, capítulo 8, versículo 7, que también está acá en la confesión. Romanos 8, 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces el hombre natural, el hombre en pecado, no puede sujetarse a la ley de Dios. Está en rebelión, está en enemistad contra Dios. No es neutro a las cosas de Dios, está en rebelión. Juan 15:5 también. Yo soy la vid, vosotros los pampados. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, y obviamente cuando dice nada podéis hacer, no significa nada absoluto, sino que significa en cuanto a lo bueno. El hombre separado de Cristo no puede hacer nada bueno. Después tenemos pasajes como Romanos 3, 10 y 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, a una hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, la confesión usa este lenguaje de que estamos muertos en el pecado, que todos finalmente hacen su voluntad, pero la voluntad del hombre caído es solo pecar. El hombre está muerto a las cosas, a hacer algo que pueda agradar a Dios finalmente. Esa es la metáfora que usa las Escrituras en Colosenses, en Efesios. No es que el hombre se sienta un poco mal, el hombre está muerto. Uno puede gritarle al cadáver todo lo que quieras. Si estás con un cadáver acá en el suelo y le gritas, lo imploras, lo puedes agarrar a patadas si quieres, pero ese cadáver se va a quedar ahí. Esa es la condición del hombre hacia Dios, hacia las cosas de Dios, hacia lo bueno. Está totalmente muerto a eso. Y solo la libertad que tiene es de escoger entre pecado A y pecado B, finalmente.
en su condición caída. Entonces vamos con el punto número 4. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libera de su esclavitud natural bajo el pecado. Y solo por su gracia lo capacita para desear y hacer libremente aquello que es espiritualmente bueno. Pero a pesar de aquello, debido a la corrupción que aún queda en él, éste no obra perfectamente, ni desea solamente lo que es bueno, sino que desea también lo que es malo. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Nos está hablando de cuando el hombre es regenerado, cuando el hombre nace de nuevo, cuando conocemos a Cristo, tenemos un nuevo amor por lo bueno que antes no teníamos. Ahora, sí deseamos lo bueno, antes no deseábamos lo bueno. Pero aún así permanece un grado de corrupción en nosotros. Todavía seguimos pecando. Y este es un punto muy importante. La naturaleza del pecado no queda totalmente eliminada. Aunque muchos han enseñado eso, han enseñado un perfeccionismo. Algunos enseñan que un cristiano, si realmente camina con Dios, si realmente es santo, va a poder llegar a una perfección en esta vida. John Wesley y otros enseñaban que podía incluso llegar a no pecar más. En cambio, la confesión aquí y en otros lugares es bien claro que la naturaleza pecaminosa y el pecado todavía permanece en el creyente. Solo que ahora hay una batalla, ¿cierto? Como en Gálatas nos dice, la carne lucha con el espíritu y el espíritu con la carne. Antes no había una batalla, antes era la carne y la carne. La carne ganaba 100% de las veces. Pero ahora el Espíritu vive en nosotros y nos va santificando. Y vamos a hablar, hay toda una sección sobre la santificación, así que no voy a comentar más sobre eso para dejar para otra clase. Ahora, finalmente, el último punto, el punto número 5. Solamente en el estado de gloria la voluntad del hombre es hecha perfecta y inmutable. Libre para hacer únicamente lo bueno. Y entonces, esto tiene que ver con lo último que mencioné, con el hecho de que en esta vida no llegamos a la perfección y es solamente en esta vida Dios nos va perfeccionando, pero solamente después de la muerte, cuando estamos en el estado eterno, vamos a llegar a esa perfección. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, es algo al que estamos apuntando, no es algo al que hemos llegado. O también Juan capítulo 3, versículo 2, ¿cierto? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Entonces, no estamos buscando, no estamos esperando perfección en esta vida. Aunque sí estamos buscando ser más como Cristo cada día, pero sabemos que no llegaremos a esa perfección hasta que lo veamos cara a cara. Muy bien, hermanos, estos son capítulos 8 y 9 de la confesión. Dos capítulos bien importantes. El primero sobre el Cristo como nuestro mediador, el segundo sobre el libre albedrío. Antes de terminar, solo voy a dejar un poquito, si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre la clase, sobre lo que hemos estado hablando.
Un saludo también a John, al pastor John, a la Swami, al Ulises, a la Daniela, al Esteban Gabriel Sepúlveda, a la Javiera, Marco Fernández, al Daniel Perilla, que está conectado, pero también está en vivo, en directo, y Pilar Araya también. Espero que estas clases están siendo de bendición para ustedes. Y si tienen alguna pregunta, y les animo a seguir también estudiando la confesión en sus casas, porque como mencioné, hay temas muy profundos que hemos pasado a ojo de pájaro, hemos pasado bien bastante superficialmente, porque si realmente tomáramos el tema punto por punto, o sea, podríamos estar toda una clase, toda una hora solamente en uno de los párrafos de los que hemos estado viendo. Entonces la idea es que a través de esto podamos tener una introducción a estas cosas, pero que también puedan estudiar estos temas en sus casas, puedan seguir avanzando con esto. Recuerden, como lo he mencionado antes, en el grupo también está, si van atrás, ahí el link al comentario de Alexander Hodge sobre la confesión de fe. Entonces, lo bueno ahí es que ver una sección particular de la confesión, y si tiene alguna duda puede ir ahí y Alexander Hodge explica bastante bien en más profundidad varios de los puntos. Y bueno, obviamente también lo puede plantear acá en los comentarios y para así tener una interacción. Así que muchas gracias a todos por estar acá, por ser parte de este tiempo. Y nos vemos el próximo martes en el mismo lugar, en el mismo canal. Que Dios les bendiga.